Entonces, en este caso, como podrán ver, yo tengo por acá en pantalla el Management Studio. Y justamente vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar hablando de management, sobre todo las partes que constituyen el management, ¿verdad? Las partes que constituyen el management, donde si ustedes se fijan, así brevemente, para los que nunca habían usado la herramienta, es importante saber de qué partes consta o para qué nos sirve. Fíjense, siempre que arrancamos management, pues lo que nos aparece es una pequeña pestaña de conexión. En esta pequeña pestaña de conexión, lo que se muestra es una ventana para conectarse al servidor. Aquí usted puede elegir entre una conexión Windows o una conexión SQL. Si ustedes se fijan, primero me dice el tipo de servidor. Y en el tipo de servidor me dice que si es de base de datos, pero con Management Studio, no solamente me puedo conectar a base de datos, sino que me puedo conectar a Analysis Services, a Reporting Services, que esto es más utilizado para la parte de BI, o a Integration Services, que me sirve para la parte de ETL, o también me ofrece para Azure Integration Runtime. En nuestro caso, lo vamos a utilizar ¿cómo se llama? Este IDE, que recuerden que no es el SQL Server, sino es el Management Studio. Lo vamos a utilizar para conectarnos a bases de datos. El segundo punto, después del tipo, es nuestro nombre de servidor. Cuando nosotros creamos la instalación, cuando creamos el SQL Server dentro de nuestra máquina, por defecto, nuestra computadora se convierte en un servidor, ¿verdad? No necesariamente puede ser nuestra computadora, porque puede ser que dentro de la organización tengamos instalado SQL Server en un servidor y en ese caso lo que tendríamos que colocar es la IP o el hostname de dicho servidor donde esté conectado, ¿verdad? Entonces ahí a la gente de tecnología, a nosotros nos debería de indicar, ¿verdad? ¿Cuál es ese nombre de servidor o cuál es la IP a la cual vamos a estar haciendo conexión? El tercer parámetro, que es la autenticación, básicamente lo que me dice es, en este caso, como es de forma local, nosotros lo podemos hacer autenticación por medio de Windows. ¿Por qué? Pues porque nuestra máquina se convirtió en nuestro servidor, pero no necesariamente, ¿verdad? También nosotros dentro de la base de datos podemos crear usuarios. Y si lo hacemos por medio de usuarios, entonces nosotros diríamos que es autenticación por medio de la base de datos SQL Server y tendríamos que indicar cuál es el usuario y la contraseña por la cual lo deseamos hacer, ¿verdad? De ahí nosotros podemos tener otro tipo de autenticaciones que en este momento pues no nos interesa. En este caso, en esta computadora lo voy a hacer a través de Windows, indicando que el servidor de base de datos es mi máquina local, ¿ok? Para un tema práctico. Me imagino que ustedes y hoy lo podemos practicar de las dos maneras, si ustedes tienen acceso a algún servidor de base de datos y tienen los permisos necesarios para trabajar, lo pueden hacer así dentro de la organización, ¿verdad? Y si no, pues trabajémoslo de forma local, ¿verdad? Si lo tienen instalado de forma local, pues hagámosle una autenticación por medio de Windows y listo, ¿verdad? Los demás parámetros no los vamos a tocar. ¿Y qué es lo que hacemos sobre esta ventana? Pues simplemente presionar conectar. Si en un futuro, una vez que nosotros ya estemos conectados, si se fijan aquí tengo la conexión, si necesitamos desconectarlo o algo más, podemos hacer clic sobre dicho servidor y pudiésemos desconectarlo, ¿verdad? Listo. O desde el menú archivo, si yo necesito conectarme nuevamente, entonces vuelvo a presionar conectar y me va a aparecer justamente la misma ventana de la que estábamos hablando con anterioridad. Ahora bien, una vez que nosotros entramos en Management Studio, déjenme, vamos a ver. Ajá. Una vez que nosotros entramos en el Management Studio, entonces, ¿con qué nos encontramos? En la parte superior, y esto va a ser muy importante, tengo Management Studio, tengo mi conector, ya decidí a qué servidor. Ojo, no confundamos servidor con base de datos. ¿A qué servidor de base de datos me voy a conectar? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el menú. En la parte superior, ¿verdad? En la parte superior nosotros nos encontramos con distintas opciones de menú, desde archivo, editar, ver, git, herramientas y demás. Básicamente, el menú archivo me sirve para conexión o desconexión. Y ojo, aquí nos va a interesar algo el día de hoy, que es la creación de scripts, ¿verdad? Ya lo que es la creación de scripts, clonación de repositorios y demás. En el menú editar, pues nosotros tenemos ediciones básicas, sobre todo sobre los scripts, que es parte de lo que vamos a crear el día de hoy. En el menú ver, básicamente es para ocultar o mostrar paneles, que es lo que quiero ver dentro de mi entorno de trabajo. Luego nos va a interesar el tema de las herramientas, donde vamos a encontrar opciones de configuración y personalización, ¿verdad? Básicamente en este tema, en esta parte de acá, la parte de opciones es donde nosotros decidimos si queremos tener las líneas habilitadas, deshabilitadas o los colores de los textos, todo ese tipo de
configuración lo encontramos acá. En el caso de los Windows, pues, bueno, tenemos el caso de los Windows, entonces este nos va a servir básicamente para organizarnos. Y en la última parte, que es la ayuda para encontrar temas de ayuda. ¿Qué más encontramos dentro de este IDE? Es la barra de herramientas. En la parte superior encontramos herramientas donde básicamente son iconos, ¿verdad?, que nos proporcionan accesos rápidos a funciones comunes, como a conectarnos, desconectarnos, crear nuevas consultas, ejecutar consultas, hacer commits, ¿verdad? Son los elementos que podemos encontrarnos. Y sumamente importante, nos vamos a encontrar en la lateral izquierda algo que se conoce como el explorador de objetos. Este que ven acá, que es un conjunto de árboles, y que va a ser muy importante ahora que prestemos atención para qué sirve, ¿verdad? Porque lo vamos a estar utilizando bastante, para qué sirve cada uno de los elementos. Entonces, este explorador de objetos es el lugar donde se navega por el contenido del servidor. Es como decir, la herramienta principal, visualmente hablando, ¿verdad? La herramienta principal que me va a servir para la administración de mi base de datos o de mis bases de datos, porque podemos tener muchas bases de datos, o del servidor como tal. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este navegador? Acá en la parte superior, en la parte superior encontramos lo que es el nombre del servidor al que estamos conectados, ¿eh? En este caso, si ustedes se fijan, este servidor, como les decía, puede ser local, puede ser remoto, puede ser un servidor de pruebas. En este caso, yo estoy conectado a Windows. De hecho, sobre el nombre del servidor, yo puedo hacer ciertos elementos como ver sus propiedades. Y ustedes se fijan, ahí me menciona básicamente sobre el producto o sobre el servidor que tengo, ¿verdad? Qué tipo de producto, qué tipo de plataforma, idioma, cuánto tengo reservado en memoria, cuántos procesadores, en dónde lo tengo alojado. Y así puedo ir viendo configuraciones con respecto a memoria, procesadores, seguridad y demás. ¿Okay? Debajo del servidor, entonces me voy a encontrar esta carpeta que dice bases de datos. Y aquí va a ser sumamente importante porque con lo que más vamos a estar trabajando es con bases de datos. En esta carpeta de bases de datos, pues contiene todas las bases de datos que están creadas y por defecto trae dos carpetas, la base de datos del sistema, ¿verdad?, y la base de datos de los usuarios. Entonces, con respecto a la base de datos del sistema, en este caso, este SQL Server que están viendo en pantalla está totalmente nuevo, no lo he utilizado y por defecto trae 4 bases de datos. Siempre que instalamos el SQL Server, pues nos vamos a encontrar con 4 bases de datos. ¿Para qué sirven estas bases de datos? Pues básicamente hablemos de la base de datos master. Y vamos a ver lo que está ahí adentro. Pero de la base de datos master. Básicamente aquí se registra información vital. ¿Qué tipo de información vital, Osman? Los logins o las configuraciones globales las podemos encontrar acá, ¿verdad? Ahí nosotros, cada vez que expandimos dentro de esa base de datos, nos damos cuenta que una base de datos está constituida de tablas, vistas, sinónimos, programación. Desde hoy vamos a empezar, nuestro punto cero es aprender a crear una base de datos utilizando DDL, porque es lo que nos interesa el día de hoy. Yo por acá, no sé, voy a abrir un Paint tal vez. Voy a abrir un Paint. Solamente para que dejemos como elemento, vamos a ampliar esto un poco más. Ahí está. Entonces, vamos a decir que lo vamos a cambiar todo. Vamos a pasar esto a unos 36 y vamos a decirle que estamos hablando, vamos a hablar de DDL. DDL, entonces, y se lo voy a ampliar un poco más. Esto lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar. Ya me amplía más o menos. Ahí se lo voy a dejar. DDL es lo que nos interesa el día de hoy. Entonces tenemos que aprender instrucciones DDL y esas instrucciones DDL el día de hoy. Vamos a aprender DDL para crear el modelo relacional. Oiga bien, mire qué importante, porque antes, dice nuestro curso, tenemos que volvernos especialistas creando select, creando insert, creando updates, agrupados, con joins, con operadores lógicos, relacionales, aritméticos, pero antes de que nosotros hagamos eso, tenemos que saber cómo fue que nosotros llegamos a esas tablas.
¿Cómo es que esas tablas estaban relacionadas? ¿Cómo puedo ver el modelo de datos dentro del IDE? Entonces, previo, ese tipo de instrucciones que acabo de mencionar, select, update, insert, delete, recuerde que son instrucciones DML, o sea, data manipulation, operaciones de manipulación de datos. Pero ¿cómo llegué a la estructura? Previo a llegar a poder manipular la información, debo saber cómo se crean esas estructuras. Y justamente el día de hoy, entonces, vamos a aprender lenguaje de definición. Y en el lenguaje de definición, entonces, ¿cómo crear el modelo? Cuando nosotros hablamos de un modelo, ojo con esto, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros hablamos de un modelo, hablamos de tablas, hablamos de campos, hablamos de tipos de campos, hablamos de llaves primarias, hablamos de restricciones, hablamos de llaves foráneas, hablamos de relaciones, hablamos de cardinalidad. Fíjese, estoy mencionando 8 elementos. Pero la pregunta es, ¿cómo se crean esos 8 elementos utilizando SQL? Nuestro curso es SQL. Entonces, ¿cómo desde el SQL puedo crear un modelo para que en un futuro yo pueda hacer select, insert, update, delete, todas esas operaciones básicas de DML, pero cómo llegué a tener ese modelo? Entonces, muchos de ustedes, según lo que me comentaron el día de ayer, son personas que no pertenecen a un área de tecnología, ¿ok? Pero entonces esta gente de tecnología, ¿cómo llegó a tener ese modelo? Esas tablas que me comparten, esas relaciones, ¿cómo llegaron a tener? Entonces, esa es parte de nuestro gran objetivo el día de hoy. Bien, sigamos por acá. Entonces, les decía justamente que cuando estamos explorando el management, nos encontramos con lo que son las bases de datos del sistema. Y en esas bases de datos, pues primero nos encontramos con la master, ¿verdad? Y esa tabla master, que según nos decía aquí es la que contiene información vital del sistema, como los logins, las configuraciones globales, tiene sus propias tablas, sus propias vistas, su propia programación y demás, que nosotros no deberíamos estar modificando, ¿verdad? Porque es una tabla de configuración. La segunda, dentro de las tablas de sistema, nos vamos a encontrar con la tabla model. Que, como su nombre lo dice, ¿qué significa model? Pues model es una plantilla para crear nuevas bases de datos. Nosotros hoy vamos a usar una instrucción SQL. Permítanme. Nosotros hoy vamos a usar una instrucción SQL que solo estoy ordenando acá mi pantalla. Permítanme. Ahí está. Bien. Les decía, nosotros vamos a utilizar una instrucción SQL el día de hoy que se llama create table. Cuando nosotros usemos o crear una tabla, o perdón, create database, cuando nosotros creemos una base de datos, esa instrucción toma como base esta tabla modelo, ¿verdad? Esa tabla modelo y crea los patrones o crea las estructuras o toda la meta, lo que se conoce como metadata, crea la metadata justamente como parecido a la tabla modelo, o sea que es como una tabla prototipo, si lo queremos ver de esa manera. La siguiente tabla de configuración se llama MSDB. Y la MSDB es una tabla que usa el SQL Server Agent. Este señor que está acá abajo. Entonces, ustedes si prestaron atención el día de ayer en el manual, aquí había un agent, un SQL Server Agent, que en el manual les decía cómo habilitarlo. ¿Okay? Ese es un subproceso para correr tareas programadas en el SQL Server. Entonces, básicamente, la base de datos MSDB la usa el SQL Server Agent para lo que son las tareas programadas. Nosotros vamos a aprender a crear tareas programadas dentro de nuestra capacitación. Y la última se llama TempDB. Y la TempDB es un almacenamiento temporal de datos durante la sesión que nosotros tengamos abierto. Es el lugar donde la información se va almacenando durante nosotros tengamos la sesión activa, ¿verdad? Se reinicia si nosotros reiniciamos el servidor. Ahora, les decía también que ya dentro de una tabla, dentro de una base de datos, ¿verdad? Ya vamos a crear nuestra propia base de datos de trabajo, pero dentro de una base de datos, entonces nosotros encontramos los siguientes objetos o carpetas en este caso. Encontramos las tablas. ¿Por qué están las tablas? Porque esto no está en orden alfabético. Porque empieza con T, luego por ahí está la A, no está al principio. Y justamente empieza con las tablas porque las tablas son un elemento de base de datos y son el elemento más importante. Porque cuando nosotros creamos un modelo relacional, ¿se acuerda ayer la presentación que habían muchos tipos de modelos? Modelos documentales, modelos jerárquicos, modelos orientados a objetos, modelos clave-valor. Y dijimos, la base de datos de Facebook es un modelo clave-valor, recuerda, ayer estuvimos hablando de eso. Pero dijimos, nosotros vamos a estudiar el relacional. Resulta que las tablas son el elemento fundamental para crear un modelo relacional.
Porque el modelo relacional está constituido de tablas y de relaciones, pero resulta que las relaciones están constituidas a través de los mismos campos de las tablas. Los demás elementos son aledaños para poder manipular la información en tablas. Entonces, por eso, dentro de una base de datos, el primer objeto que encontramos son las tablas. Y aquí nosotros vamos a encontrar definidas, en este caso hay una subclasificación de tablas. Si se fijan, ahí están creadas las tablas de la base de datos master. El segundo son las vistas. Vamos a aprender más adelante este objeto vista, que las vistas son consultas almacenadas. Es como decir, tuve un producto crud demasiado grande y en vez de estarlo ejecutando, mejor lo guardo como una especie de vista, ¿ok? Entonces, una vista podemos decir que es una consulta predefinida que está almacenada y nombrada como una vista, ¿ok? Luego podemos encontrar los sinónimos, que los sinónimos son nombres específicos que se le puede dar a un objeto que no sea su nombre real. Los procedimientos almacenados, tenemos que aprender nosotros a crear procedimientos almacenados, las funciones, la seguridad, los triggers, que son parte de las consultas y de los elementos que vamos a trabajar acá en clase. Pero el que más nos interesa y por donde vamos a comenzar ahora justamente son las tablas. ¿Qué más podemos ver nosotros? Ojo, porque estamos hablando del servidor como tal. ¿Qué más podemos encontrar en el servidor? Entonces podemos encontrar una carpeta de seguridad. Y esta carpeta de seguridad, básicamente controla el acceso al servidor y a la base de datos. Los logins, los roles globales con permisos como sysadmin, security admin, etcétera. Todo ese tipo de roles que pueden existir. Nosotros vamos a aprender a crear nuestros propios roles también. Y lo que son las credenciales. Por acá nos dice los inicios de sesión, los roles, las credenciales, las auditorías como tal, ¿verdad? O credential para conectarnos a servicios externos. La siguiente carpeta que nosotros podemos encontrar es los objetos del servidor. Y básicamente esta carpeta de objetos del servidor contiene elementos avanzados. Aquí vamos a ver. Voy a expandirlo. Como servidores vinculados, por ejemplo, ¿verdad? Los servidores vinculados, donde básicamente es conexión a otros servidores, ¿verdad? Para poder traer información desde otros servidores de bases de datos. También acá podemos encontrar lo que son los triggers, estos que dicen desencadenadores, que en inglés se les conoce como triggers, que son acciones automáticas que pueden ocurrir a nivel de servidor, como por ejemplo, cuando un usuario se autentica, nosotros podemos disparar, por eso se llaman desencadenadores. Podemos utilizarlo, dice por acá, José nos escribe, dice, con esta configuración SQL Server podemos utilizarlo como servidor en caso de que alguien quiera conectarnos. Sí. De hecho, es uno de los usos que se le da, a José Francisco es uno de los usos que se le da, es poder crear desencadenadores para que cada vez que alguien acceda, nosotros podemos ir creando bitácora y podemos ir diciendo, ok, a dónde se conectó, qué hizo. Imagínense ustedes, por ejemplo, alguien que se conecte a la base de datos y una factura le ponga el check de que la factura ya fue pagada. Ese es un tema bien delicado. Entonces, para poder cuidarnos de que ese tipo de cambios esté supervisado dentro de la base de datos, se crean triggers o se crean desencadenadores. Y en ese tipo de trigger, entonces se registra. Ahí podemos registrar toda la información, desde cuál fue la IP que se conectó, cuál fue el nombre del usuario, a qué hora lo hizo y cuáles fueron las acciones que realizó, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos sirve por un tema de auditoría, poder tener un tipo de bitácora y justamente como lo preguntaba Francisco por acá, a través de un desencadenador nosotros podemos hacer, o de un trigger, ¿verdad? Podemos hacer ese tipo de monitoreo. Eso lo encontramos en los objetos de servidor. También nosotros tenemos lo que es la replicación, la carpeta de replicación. Se usa para configurar la replicación entre servidores. Esto se da más que todo en entornos empresariales y es cuando nosotros tenemos redundancia entre dos servidores. También podemos encontrar la carpeta de administración, la management, donde básicamente dentro de management, ahí está, dentro de management nosotros podemos encontrar la administración de las directivas, donde básicamente son las políticas de seguridad, lo que son la gobernanza de los recursos, que es el control de los recursos de servidor como memoria o procesamiento, y también podemos encontrar lo que son los planes de mantenimiento, si es que existe algún plan de mantenimiento programa. Por acá en la parte inferior, entonces nos encontramos, como lo mencioné ahora, con lo que era el agente, ¿verdad? El agente como tal, el Virtual Agent que lo hice en este caso,
un Spanglish, ¿verdad? Entonces, el Virtual Agent o el agente, como dice aquí, agente de SQL Server, este me permite crear y automatizar tareas, alertas. Y esto es lo que yo les mencionaba el día de ayer. Yo les dije, ¿sabe qué? Yo estoy impartiendo su capacitación y la base de datos está trabajando por mí, está mandando correos electrónicos, está enviando mensajes de WhatsApp con toda una analítica de fondo. Es decir, se revisó cómo fueron las estadísticas de ayer y fue construyendo un mensaje de tal forma que de manera automática lo envía. ¿Cómo se hace eso? Vamos a aprender a crear tareas programadas. Entonces se hace a través de tareas programadas, ¿verdad? Y eso como tal, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto al SQL Server, ¿cómo se llama? Al Management Studio, hasta ahí estamos bien. Ya vimos cada una de sus partes y en manera general para qué nos van a servir. Pero, ok, Osman, ¿dónde nos vamos a concentrar? Entonces, fíjense, comencemos ahora sí con la que son operaciones básicas, ¿verdad? Operaciones básicas sobre el IDE como tal. Así que les voy a pedir a todos que por favor ya lo tengan abierto, ya estén conectados, ¿verdad? Ya estén conectados justamente acá en la pantalla donde yo me encuentro ahora. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Entonces, nos vamos a ir ahí al menú archivo y dentro del menú archivo, fíjense lo que vamos a hacer. Dentro del menú archivo le vamos a decir que queremos una conexión con la consulta, no, una conexión con la consulta actual, o nos podemos venir aquí dentro de nuestra barra de trabajo y le podemos decir nueva consulta. Entonces voy a estar en este servidor y le voy a decir créame una nueva consulta. Y miren lo que pasa. Hablemos de las consultas como tal porque es lo primero que vamos a estudiar. Entonces, primero, entonces hablando de las consultas, para nosotros es muy importante las consultas, tenerlas guardadas. Comencemos por ahí. Las consultas deben estar guardadas. Fíjese, ahora me voy a ir al menú archivo y le vamos a decir que ocupamos guardar. Y ahí me dice, ocupa guardar el query, este query que tengo, se le conoce como query o consulta. Si se fijan, algo extraño de este es que es como Spanglish. Unas cosas las ponen en español, otras cosas las ponen en inglés, ¿ok? Entonces, fíjese, tengo esta consulta, me voy a ir al menú archivo y ahí le voy a decir guardar consulta o guardar como, o puedo venir en la barra de tareas y en la barra de tareas también ahí me aparece guardar todo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir guardar como, voy a usar el guardar como. Antes de esto, mi recomendación, fíjense acá, mi recomendación voy a venir acá, creo que en el escritorio, creo que yo lo hice por acá en el escritorio. Permítame, voy a venir acá al escritorio. En el escritorio he creado una carpeta, de hecho voy a borrar este. En el escritorio he creado una carpeta que se llama SQL Server. ¿Okay? SQL Server, y en este caso la he dejado totalmente vacía. Si ustedes gustan, para ser organizados en la clase, créense una carpeta. Vayámoslo trabajando en conjunto porque en el transcurso de la clase les voy a pedir a ustedes que vayan, ustedes pueden ir, vayamos haciéndolo en conjunto y después les voy a pedir como práctica, rapidito, haga esto, ¿ok? O haga lo otro. Entonces, fíjense bien, he creado una carpeta que se llama SQL Server acá en el escritorio y voy a hacer lo siguiente. Entonces, ahora sí, regresemos al Management Studio. Entonces, en el Management Studio creamos una nueva consulta que está totalmente vacía, ¿no? Creamos una consulta que está totalmente vacía y vamos a guardarla. Menú archivo, le vamos a decir ahí guardar como o guardar, le vamos a decir guardar como. Voy a ir al escritorio, ahí tengo una carpeta, dije que se llamaba SQL Server y dentro de SQL Server, fíjense qué interesante, porque cuando guardamos una consulta, esta consulta se guarda como tipo SQL. Entonces yo voy a venir y a esta consulta la voy a llamar clase y le vamos a decir 2025 0729, que es el día de hoy, ¿verdad? 2025 0729. La voy a guardar dentro de SQL Server y le vamos a dar clic ahí a guardar. Así guardamos nuestros scripts y desde hoy en adelante, entonces nuestro trabajo va a ser, siempre que diga guarden es eso. Los scripts lo podemos ir guardando por día
o puede irlo creando de un solo. Ahora, algo interesante que quiero que aprenda es que dentro de los scripts es cómo documentarlos. Entonces, aprendamos a documentar. Miren, es muy importante que cuando nosotros escribamos SQL, en nuestro SQL tenga un sentido. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se documenta? Se pone guión, guión. Perdón, voy acá. Se pone guión, guión. Y vamos a decir aquí, se usa para, vamos a ponerle aquí, documentar proyecto. Documentar proyecto o documentar script. Entonces, para documentar un proyecto, para documentar script, podemos decir, podemos poner comentarios de una línea, comentarios de una línea, los comentarios de una línea con, simplemente escribo guión, guión. Pero, ¿qué pasa? Comentarios, aquí está el revés. Comentarios. Pero, ¿qué pasa si queremos comentarios de una línea? Use guión, guión. Si nosotros queremos comentarios de múltiple línea, entonces le vamos a decir pleca asterisco y vamos a cerrar con asterisco pleca. Okay. Pleca asterisco y asterisco pleca, vamos a decir, este es un comentario de muchas líneas. Okay. Este es un comentario de muchas líneas. Fíjense qué básico. Ojo con esto, que podemos decir, sí es algo básico, pero de repente en todo nuestro código y en todo lo que vayamos haciendo, nosotros siempre vamos a ir poniendo comentarios de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, y podemos ir guardando, ¿verdad? Voy guardando mi script con lo que voy trabajando. Ahí está guardado, puedo usar control S también, o puedo presionar guardar desde acá, o puedo irme al menú archivo y presionar guardar. Eso ya queda a criterio suyo cómo lo quiera hacer. ¿Okay? Bien, pero de ahora en adelante, cuando usted me entregue trabajo, ponga un comentario de una línea, de muchas líneas y ponga, ok, el ejercicio que se le pidió, lo puede agarrar, el ejercicio en duro y ponerlo. O de repente hay una porción de código que no nos sirve, entonces comento X partes del código y eso nos va a facilitar mucho al momento de que estemos escribiendo, ¿ok? Lo vamos a usar bastante. Ok, vamos a comenzar con crear una base de datos. Fíjense, nosotros podemos crear una base de datos. Desde la GUI podemos hacer muchas cosas. Desde la GUI podemos crear bases de datos, tablas, modificarlas y demás. Pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es poderlo escribir desde SQL porque nuestra clase trata de SQL. Aparte que si yo le pregunto a usted, ¿solamente Management Studio sirve? Oiga bien la pregunta que le voy a hacer. ¿Solamente Management Studio sirve para gestionar bases de datos SQL Server? Y su respuesta va a ser no. Yo le puedo preguntar, ¿qué otros IDEs, a esto se les conoce como IDEs, qué otros IDEs sirven para gestionar SQL Server? Está el Toad, por ejemplo, es otra herramienta que me puede servir para ello. Bueno, de los que me vienen en mente Toad por ahora, pero hay más. De hecho, he visto como algunos 5 más o menos. ¿Okay? Pero lo que le quiero decir es que por eso el SQL funciona en todos ellos, pero no en todos ellos encontramos las opciones en las mismas partes. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero, que crear una base de datos lo puedo hacer desde la GUI sin problemas. En vez de escribirlo por código, que nuestro objetivo es escribir código, no es hacerlo desde el IDE como tal. Entonces le vamos a decir, sobre la carpeta de base de datos, yo le puedo decir clic derecho, fíjese, sobre la carpeta de base de datos, aquí sobre base de datos, clic derecho, crear una nueva base de datos. Y fíjese que inmediatamente que yo le digo crear una nueva base de datos, entonces ya me dice qué nombre va a tener su base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame, ahora voy a crear una que se llame, vamos a ponerle así, le vamos a llamar curso SQL Server. Mire cómo le he puesto, curso SQL Server. ¿Qué información me pide la base de datos? Pues básicamente me completa alguna información, me dice que si hay algún propietario, si es algún usuario que yo tenga debajo de la base de datos, yo puedo especificar quién va a ser ese propietario. Automáticamente que le doy el nombre de la base de datos también me ha registrado ciertos archivos. Me dice dónde va a estar el control de archivos de los datos y dónde va a estar también el log, ¿verdad?, de transacciones. Puede especificar algunas opciones adicionales también, ¿verdad? Si las estadísticas se actualizan automáticamente, si se cierra automáticamente,
Por ejemplo, con respecto a si tenemos cursor habilitado o no, si la base de datos va a ser solo de lectura, el tipo de cifrado, si se va a restringir ya vamos a aprender todas estas propiedades también. La independencia, ¿verdad?, de los datos. Entonces, en este caso nosotros nos vamos a quedar de forma general, como les digo, no es mi interés enseñarlo de esta manera, lo vamos a aprender de otra, pero le vamos a decir ahí aceptar. Le vamos a dar a aceptar. Y fíjese que ya tenemos las bases de datos del sistema, las 4 que habías mencionado antes, pero adicionalmente ya tengo el curso de SQL Server. Pero nuestro objetivo no es hacerlo de esta manera. De hecho, yo le puedo dar clic derecho sobre la base de datos y eliminar. Vamos a decir, me dice que si estoy seguro de eliminarlo, me dice, ok, y que me borre el historial también, y le vamos a decir aceptar. Y listo, lo eliminamos. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es escribir SQL. Entonces, si me han dicho que mi objetivo es escribir SQL, entonces vámonos por SQL. Vamos a aprender entonces cómo crear esta base de datos de SQL y para eso ya podemos escribir comentarios. Recuerde que este archivo es el que me va a servir a mí como mi base de conocimiento. Entonces voy a poner ahí guión, guión. Vamos a decir que hoy, voy a ponerlo así, voy a poner guión, guión y vamos a poner asterisco y vamos a poner que estas son DDL. En otras palabras, ayer lo mencionamos, esto significaba Data Manipulation Language. Lo mencionamos en español, perdón, Data Definition. Perdón. Ahí está, Data Definition Language. Eso era lo que significaba, lo mencionamos el día de ayer, así que vamos a venir acá. Y dentro del Data Definition, ok, Data Definition Language, ¿qué significa? Ayer lo mencionamos, entonces significa operaciones create, ¿no?, operaciones alter y operaciones drop. Ok, ¿qué más necesitamos aprender? Fíjese qué importante es la documentación. Acá por acá me dicen, lo hubiera puesto en múltiples líneas. Miren qué importante es la documentación. Operación create, operación alter, operación drop. Algo más que nosotros podemos colocar acá es que también le vamos a poner acá una coma, son operaciones, vamos a decir acá, operaciones irreversibles. ¿Okay? Vamos a ver. Son operaciones irreversibles. ¿Okay? Son operaciones irreversibles. ¿Qué significa que sean operaciones irreversibles? Debemos de tener mucho cuidado con el tipo de instrucción DDL, porque si yo le digo drop table, no hay control Z. Drop table y lo ejecuto, no hay control Z. Cuando yo le digo alter table, quiero poner mi pantalla por acá. Miren, en mi experiencia profesional, es lamentable a veces, ¿verdad? Porque es delicado trabajar con bases de datos. Pero en mi experiencia, y esto quiero dejárselos en la mente, quiero que se lo lleven y nunca se les olvide. En mi experiencia profesional he visto muchos despidos, he visto 3 despidos, no 3 yo creo que se considera mucho, pero he visto 3 despidos por instrucciones DDL. Imagínese usted que tiene la tabla de facturación de la NE, drop table facturación, se imagina, y no hay un respaldo o está muy difícil restaurarlo. Entonces, ojo con este tipo de operaciones cuando las ejecutemos en un sistema, ¿cómo se llama?, de producción, o en un sistema de base de datos de producción, debemos de tener mucho cuidado. Así que siempre que escribamos instrucciones DDL, seamos cuidadosos. No que las DML no sean complicadas, pero las DML me van a dar la oportunidad de hacer un commit o de hacer un rollback, que eso lo vamos a aprender más adelante. Pero ojo, dice, DDL es irreversible. Una vez que lo ejecuto, no hay vuelta atrás. Comencemos con la primera operación. Comencemos con esta primera operación. Entonces, yo dije, la base de datos la vamos a crear a puro SQL. Entonces, le vamos a decir create table. Vamos a comenzar con create, mira. Perdón, y no es table, es database. Create database. Vamos a crear una base de datos. Create database y le habíamos llamado, vamos a ponerle minúscula así, curso, no importa acá, SQL Server. Así lo voy a llamar. Fíjense que aquí hay algo interesante, ya que estamos empezando a ejecutar instrucciones de SQL, ojo con lo que andamos buscando. Bueno, Osman, ¿qué es lo que usted persigue hoy, el día de hoy en clase? ¿Qué es lo que perseguimos? Dice por acá, ¿cómo se llama? Dice por acá, este pequeño
este pequeño bosquejo que teníamos en un Paint, que nuestro objetivo es crear un modelo. Entonces el día de ayer dijimos que una base de datos, voy a venir por acá, dijimos una base de datos, digamos que esta es la base de datos. Y decía, es un conjunto de datos, la definición así dijimos, una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. O sea que lo que van a ver son tablas, ¿verdad? En ese modelo de datos van a ver tablas, muchas tablas, no sabemos cuáles. Yo, acá en Claro nosotros tenemos más de 1000 sistemas, nosotros tenemos una gran cantidad de sistemas por acá. Y hay sistemas que tienen 10.000 tablas, 5.000 tablas, 100 tablas, 10 tablas, hay de todos los tipos, pero hay sistemas bien grandes. Entonces dice, una base de datos es un conjunto de datos como este que estamos viendo en pantalla, es un conjunto de datos relacionado, dice, es un conjunto de datos relacionado. Vamos a decir acá, se relacionan las tablas. No, no es que todas se relacionen, pero en su mayoría, dice, es un conjunto de datos relacionados entre sí que tiene un sentido implícito. ¿Cómo así? Ah, o sea, tienen una cardinalidad. O sea, esta puede ser una relación, por ejemplo, acá puede ser una relación 1, acá vamos a ponerle un 1 a mucho. Vamos a ponerle por acá de 1 a asterisco. Entonces, la cardinalidad puede ser de varios tipos. Entonces, miren, hablando de elementos importantes de un modelo, es que dice que las tablas tienen un campo que es su llave primaria. Casi todas las tablas tienen una llave primaria. Y casi todas las tablas, vamos a ponerle en amarillo, perdón, para atrás, en negro, perdón. Casi todas las tablas tienen una llave primaria. ¿Qué es la llave primaria? Es una columna, es un campo y ese campo define de manera única la tabla. Por ejemplo, si yo tengo la tabla de clientes de la NE, la tabla de clientes de la NE tienen una clave de contador, creo. Yo siempre los he visto que ustedes en su factura dicen clave de contador. Imagino que esa es la llave primaria del cliente per se, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí en Claro cuál es la llave primaria de nuestros clientes, el número de teléfono, esa es su llave primaria. Si nos vamos al registro nacional de las personas, ¿cuál es la llave primaria de los hondureños? El número de identidad. Es esa columna que identifica de forma única cada registro, pero también no solamente existen llaves primarias, sino que también existen llaves foráneas, ¿verdad? Como esta, aquí hay una llave foránea y esta llave foránea se relaciona con esta otra llave foránea. Y se fija, llave foránea es campos que sirven para conectar dos tablas. Vuelvo acá. Si yo tengo la tabla de clientes de la NE y tengo la tabla de facturas, entonces en mi tabla de clientes tiene que haber una llave primaria, que puede ser el código de contador. Y en la facturación, entonces, bueno, ya por cada contador me dice cuánto facturó en el mes. Y hay muchos meses por cada cliente. Entonces, ¿qué relación es? Un cliente de acá tiene muchas facturas acá. ¿Cómo hice para relacionar esto? A través, ¿verdad? A través de su campo, en este caso, la clave de contador. ¿Okay? Creo que es lo que ustedes manejan. Bien, ¿qué es lo que andamos buscando el día de hoy? Es crear toda la base de datos con su modelo y eso se hace a través del DDL. Bien, volvamos a la práctica. Entonces, número 1, cuando yo digo Create Database, SQL Server, lo que estoy creando es todo este contenedor. Este contenedor de acá se va a llamar ese curso SQL Server, es lo que estoy diciendo. ¿Cómo vamos a ejecutar esta instrucción? Entonces, esta instrucción nosotros podemos seleccionarla y si se fija en la parte superior, en mi barra de trabajo, perdón, en mi barra de trabajo, entonces nosotros encontramos este botón que dice ejecutar. Entonces vamos a presionar ejecutar. Y en la parte inferior me aparece una consola, fíjese bien, es una consola informativa. En la parte inferior me dice, los comandos se han completado exitosamente. Entonces viene usted en este punto y me dice, fíjese, Osman, que ejecuté, ojo con esto, ejecuté la instrucción SQL, la consola me dice que es ejecutado correctamente, pero fíjese que no veo el cambio porque no veo la base de datos. Entonces, debemos de tener cuidado a veces con las instrucciones que vamos ejecutando porque necesitamos actualizarlo. Si se fija, en el explorador de objetos, en la parte superior, aparece un botoncito que dice refrescar. Entonces yo me puedo darle clic, por ejemplo, sobre la carpeta de base de datos. Si se fijan, la que acabamos de crear, curso SQL Server, no aparece. Si yo selecciono la carpeta base de datos y le digo actualícela, entonces mira, contrajo y se expandió y ahora ya me aparece mi base de datos. Entonces, como ustedes podrán ver, esta base de datos, ¿no? Si nosotros expandimos la base de datos, lo que se creó fue una base de datos, recuerden, tomando de prototipo la base de datos modelo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces venimos nosotros
y en ese curso SQL está totalmente vacío. No hay diagrama de base de datos, me dice que no hay. Ya vamos a ver qué es el diagrama. Este diagrama que ustedes ven acá, ya les voy a enseñar cómo construirlo, porque nosotros lo vamos a ir creando. Porque la gente de IT, en este caso la gente de IT en la organización, ¿qué es lo que ha hecho? Se los ha dado enlatado. Le ha dicho, mire, aquí está la tabla clientes, aquí está la tabla facturas y aquí está el query. Ejecútelo. Pero usted nunca se preguntó, ¿y cómo hicieron la tabla clientes? ¿Y cómo es que la tabla clientes con la tabla facturas están relacionadas? Bueno, eso lo vamos a aprender hoy y lo vamos a aprender a puro SQL de tipo DDL. Entonces, volvamos por acá. Vamos a venir y continuemos. Usando estas mismas instrucciones DDL, perdón, y acá olvidé escribir esto, esto sería crear una base de datos, ¿verdad? Para que tengamos el comentario ahí en español. Ese es crear la base de datos y me ha creado toda la estructura, ya está lista para poderle adicionar más elementos. Miren, aquí es muy importante, quiero que presten atención a esto. En este momento, cuando yo le dije Create Database, si se fijan en mi barra de trabajo, en la parte superior, esto que están viendo acá, en la barra de trabajo, dice que yo estaba conectado, miren qué interesante, dice, usted está conectado a la base de datos master. ¿Se acuerda que habían 4 bases de datos? Ahora, cuando lo expandimos, me dice, está master, está model, etcétera, y también ahora ahí está el curso SQL Server, ya está disponible. Si desde el, ¿cómo se llama? Del editor de queries o desde el editor de consulta, yo quiero cambiarme, o sea, yo quiero hacer esto, si yo quiero cambiarme a SQL Server o quiero cambiarme a Master, óigame, Osman, ¿cómo se hace eso? Entonces, nosotros le vamos a escribir una instrucción, vamos a poner ahí el comentario, tenemos que ir documentando lo que vamos aprendiendo. Yo voy a poner el comentario y el comentario va a decir cambiarnos de contexto. Entonces le vamos a poner ahí, el contexto es mi base de datos, contexto de base de datos. ¿Cómo nos cambiamos de contexto de base de datos? Utilizando el SQL. Entonces le vamos a decir use, vamos a decirle ahí, le vamos a poner el comando, user no, use. Vamos a poner use y en este caso le vamos a poner la curso, ahí está. Fíjese que empecé a escribir. Mire qué interesante porque empecé a escribir y ya automáticamente me está mostrando, me está sugiriendo de lo que hay dentro del contexto general, me está sugiriendo que hay una base de datos, hay una base de datos llamada curso SQL y si usted no le aparece, dirá, ¿por qué no me aparece? Volvamos acá, mire, algo importante que también debe aprender es que en la parte superior va a encontrar este pequeño icono que dice Intelligent Sense. Este que dice Intelligent Sense. Eso sirve para darme sugerencias de código, sugerencias de nombres, sugerencias de variables que están en el contexto. Bien, sigamos. Por acá, ahí está. Entonces, nosotros le íbamos a decir, fíjense acá, le vamos a decir use curso SQL Server y acá le vamos a poner, ponemos punto y coma y le vamos a poner ahí go. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mire, ahora estoy en la base de datos master, ¿ve? Entonces simplemente nos vamos a cambiar de contexto y le voy a decir, todo lo que ejecute dentro de este script, en este momento se estaba ejecutando en master. Si yo creaba una tabla, se iba a crear en master. Si yo eliminaba una tabla, se iba a eliminar de master. En este caso le voy a decir, ahora voy a cambiarme de contexto y ¿cómo se llama? Lo vamos a ejecutar y nos vamos a cambiar. Y si se fija, ¿qué fue lo que hizo? Me cambió automáticamente al SQL Server. Ok, por acá bueno, José Claro dice que no lo está dejando crear una base de datos per se, seguramente no tiene el permiso sobre el servidor al cual se está conectando. Ese es un tema de rol. Si no lo está dejando, no hay problema, porque nuestro objetivo no es tampoco que vayan a crear o modificar algunas de las que ya existen, sino que lo aprendan como tal, ¿verdad? Entonces ahí tomo nota de lo que nos menciona José, ¿ok? Sí, por allá, sí, exacto, por eso le está saliendo el mensaje, déjenme ver, por acá lo estoy bajando. Vamos a ver. Sí, entonces si se fija, dice permission deny, ¿verdad? Le está dando permission deny sobre el master y lo que le está diciendo es que no tiene un rol, no tiene el rol asignado. Internamente esos roles, ustedes tienen, dependiendo del grado que tengan,
crear bases de datos. ¿Se acuerdan ayer que miramos el espacio de los usuarios? Por el nivel de usuario que ustedes puedan tener en este momento, no van a tener acceso a crear una base de datos. Pero nuestro objetivo no es crear la base de datos. Sí aprender cómo se hace, en este caso a través de instrucciones SQL, pero no tocarlas de la organización. Bien, sigamos aprendiendo, pues, por mientras ustedes, en este caso, probablemente no lo van a practicar. Puede que uno, si están en su computadora personal, pues lo puedan hacer, pero si es dentro de la organización, hay que apegarse a las políticas de la organización. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle el nombre a esta base de datos? Yo digo, fíjate que esta base de datos no se llama curso SQL Server, sino que solamente se llama curso SQL. Quiero que sea más corta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a cambiarnos de contexto en este caso. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a poner ahí un comentario y le vamos a decir renombrar una base de datos. Renombrar una base de datos. ¿Cómo vamos a renombrar una base de datos? Bueno, número uno, debo cambiarme de contexto porque no puedo renombrar una base de datos que está siendo usada, pero probémoslo. Antes de renombrar la base de datos, vamos a hacer esto. ¿Cómo se renombra? Es a través de alter. Si se fija, instrucción DDL. ¿Cuáles son las instrucciones DDL? Create, alter y drop. Y son irreversibles. Por eso no tienen el permiso ustedes para que, imagina que borren la base de datos de la empresa. Un clavo serio. Tal vez ese tipo de permiso lo va a tener un DBA. Entonces, en nuestro caso, vámonos a renombrar la base de datos y hace a través de un alter. Le decimos alter database y el nombre de la base de datos va a ser curso. Vamos a bajar acá un poco. El nombre de la base de datos va a ser curso, sí, bueno, SQL Server. Ok, y le vamos a decir modify, name, y en el modify name le vamos a decir que el subname va a ser igual. Le vamos a cambiar el nombre, en vez de que diga curso SQL Server, le vamos a decir nada más curso SQL. Fíjense lo que ocurre cuando ejecutamos este tipo de operación. Entonces me dice, dice que lo ha cambiado. Si se fija en la parte superior, lo cambió. Aunque estábamos dentro de ese contexto, pues me permitió cambiarlo, ¿verdad? Entonces, renombrar una base de datos, si lo hago a través de DDL, es Alter Database Modify Name. Y como lo que estábamos hablando acá con José, acerca de los permisos, este tipo de instrucción no debería de ser una instrucción para un analista de sistema o para un analista de datos. No es un tipo de instrucción para ese tipo de nivel, sino que esta instrucción quien la ejecuta es un DBA. El DBA decide cambiar nombres de base de datos, pero a nosotros nos interesa aprender instrucciones SQL. Continuemos. Entonces, ya renombramos una base de datos y también acá va a ser muy importante por si, voy a hacer esto un poquito más hacia acá, pero por si no lo miramos bien, dimos nosotros que no lo veo bien, nosotros podemos esta letra ampliarla más, ¿verdad? Presiono la tecla control, esto es importante, presiono la tecla control y giro la rueda del mouse, esto me sirve para ampliar o para contraer, ¿ok? Lo hago más pequeño o más grande por si tengo, nos vemos, por si tengo algún problema con el enfoque en el tamaño de la letra, ¿ok? Eso es muy importante. Sigamos aprendiendo, creo que más pequeño nos conviene a nosotros. A ver. Creo que ahí está. Sí, creo que ahí lo miramos. Bien, sigamos aprendiendo instrucción. Entonces, en este caso, modifiquemos el modo de recuperación de la base de datos. ¿Okay? El modo de recuperación de la base de datos lo que nos define es cómo se registra o cómo se respalda la base de datos ante cualquier tipo de incidencia. Entonces, le vamos a decirle acá, modificar los modos de respaldo o restauración. ¿Verdad? Ojo porque modificar. Ojo porque nuestro objetivo final tampoco es trabajar con SQL para un DBA, pero lo que necesito que entiendan ustedes también es cómo llegar a tener una base de datos de esta manera. Bien, continuemos. Entonces, modificar el respaldo o restauración. Es un alter database. Vamos a decirle acá, un alter database y le decimos set, por ejemplo, recovery, en este caso, le vamos a decir set recovery y le puedo decir simple. Set recovery simple. Perdón, me falta el nombre de la base de datos, que en este caso es curso SQL. Fíjense, entonces yo voy a decir, modifíqueme la base de datos curso SQL y setele o configúrele
que el modo de recuperación es un modo de recuperación simple. No solamente existe ese, existe el simple, puedo copiarlo acá, voy a copiarlo para que vean más sencillo, solo para que lo tengan en mente. Esta es la forma en cómo se respalda o se recupera. Puedo tener un modo de recuperación full, ¿no? Puedo tener un modo de recuperación full o puedo también tener un modo de recuperación bulk. Lo voy a dejar ahí nomás. Un modo de recuperación bulk log. Vamos a decirle acá un bulk, aquí, bulk, bulk, aquí. Un bulk y le vamos a decir un bulk log. Ok. Este no me está dando, lo voy a dejar en bulk. Entonces, esos son modos de recuperación y son cosas que nosotros no vamos a ejecutar. Define cómo se respalda y cómo se registra. Por ejemplo, el full es ideal para ambientes de respaldo y restauración que tengo en servidores diferentes, o un simple donde básicamente a puro log puedo ir respaldando la información. Veamos qué más aprendemos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, el cambio de dueño. Yo puedo perfectamente decirle quién es el dueño de la base de datos, o puedo cambiarle, y acá esta parte no voy a entrar en ello para solamente hablar de los alters. Puedo decirle, por ejemplo, el modo de acceso. Yo puedo decirle a esta base de datos, y ojo, por un tema de auditorías, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si me dicen, fíjense que pues nos cayó una auditoría y dicen que la base de datos tenemos que bloquearla? ¿Qué sucede cuando nos pasa ese escenario? Voy a ponerle acá de comentario y vamos a decir establecer, dejar la base de datos solo en modo lectura. Dejar base de datos en modo lectura. ¿Qué significa? Que nadie va a poder ejecutar scripts. Esto puede ser que a ustedes les ocurra, que ustedes digan, fíjense que cuando estamos en cierre, aquí me dijeron, mire, cuando esté en cierre, usted no puede hacer nada en la base de datos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le dijeron, alter database, ¿verdad? Dijeron, ok, alter database, le vamos a poner el nombre de la base de datos. Si se fijan, no estoy ejecutando estas instrucciones para no hacer ningún cambio. Curso SQL, y el curso SQL lo que le vamos a evitar es simplemente le vamos a hacer set read only. Read only. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Read-on. Read only. ¿Qué es lo que le estamos diciendo nosotros en este caso? Que nadie, absolutamente nadie, va a poder ejecutar consultas sobre la base de datos. Se va a bloquear. En este caso, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a copiarlo porque nosotros ahora, cuando trabajamos sobre la base de datos de la organización, no está en read only, sino que la tenemos en read write. En read-write. ¿Qué significa tener la base de datos en read-write? Que puedo leerla y puedo escribirla, pero en muchas ocasiones cuando se vienen auditorías, entonces dicen, bloqueen la base de datos, que nadie haga nada, entonces simplemente la pasamos a read-only. Ok, ¿qué otro elemento que nos puede servir a nosotros por tema de seguridad? Voy a ponerle acá comentario. Por tema de seguridad, entonces también nosotros podemos controlar cuánta gente accede. Entonces vamos a ponerle ahí acceso y seguridad sobre la base de datos. Cuando tenemos acceso y seguridad, podemos decirle alter database y podemos decirle otra vez. Si se fijan la mecánica del alter base de datos, X, y luego la instrucción que vamos a ejecutar, en este caso le vamos a decir curso SQL, y en este caso le vamos a decir set, y le vamos a decir single, y vamos a poner ahí single user. Single user. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Solamente una persona puede estar conectado a la base de datos a la vez. Fíjese, todas estas instrucciones DDL, usted estará diciendo, ¿para qué me van a servir? Bueno, déjenlas anotadas porque en algún momento le pueden servir. Puede ser single user o puede ser también que le apliquemos un multi-user. Ok, si yo ejecuto esta instrucción, agarro aquí, le doy a ejecutar, y ojo con esto, como les digo, he visto muchos casos de personas que han fracasado en un puesto por ejecutar una instrucción de este tipo, ¿verdad? Entonces, ojo con lo que hagamos. Por ejemplo, puedo restringirla. ¿Qué pasa si me están haciendo una auditoría y me dicen, mire, ¿sabe qué? Solamente el administrador de base de datos puede entrar. Oman, ¿cómo haríamos esa parte? Si yo le digo, mira, en esta base de datos yo la quiero bloquear y solo el administrador de base de datos puede entrar. Entonces, alter database, en vez de decirle un multi-user, le vamos a decir un restricted, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a decir set, y lo que le vamos a mandar es un restricted user. Un restricted user, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo pongo mi base de datos en restricted user? Solamente el sysadmin, el DB owner y el DB creator son capaces de poder entrar. Solo hay 3 niveles de usuarios. Los usuarios que tengan esos roles
sysadmin, DB owner y DB creator, solamente ellos pueden entrar a la base de ahí, nadie más, ni ninguna aplicación, ¿verdad? Ni aplicaciones, ni usuarios, nadie. Esto nos sirve, este último restricted user nos sirve, por ejemplo, cuando se hacen migraciones. No sé si a ustedes les ha pasado. Están haciendo migración de la base de datos, intenta entrar, la base de datos está arriba, pero nadie nadie la puede tocar. ¿Y qué sucede con esto? Esta sí la vamos a probar, porque ¿qué sucede si nosotros queremos inhabilitar la base de datos? No les estoy enseñando esto para que inhabiliten la de ustedes tampoco. Pero si ustedes quieren decir, por ejemplo, esta base de datos SQL Server, no es que la quiero restringir a un usuario, sino que quiero bloquearla, que nadie puede entrar ahí, se lo voy a mostrar ahora. Entonces ustedes, vamos a escribir ahí de comentario y le vamos a decir en este caso, inhabilitar, ¿verdad? Inhabilitar base de datos. Si yo quiero inhabilitar, ojo, no es arruinarla, sino que en este caso es inhabilitar la base de datos. Entonces le vamos a decir alter database. Alter. Ahí está. Acá, ahí está. Alter database, en este caso le vamos a decir curso SQL. Ok, pero ¿qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a decir set, le vamos a decir offline. Fíjense lo que estoy diciendo, set offline. Mira cuando ejecuto esta instrucción. Vamos a ejecutar esta instrucción. Y falla. Dice, error al reiniciar esta base de datos. ¿Por qué? Porque me dice que está siendo utilizada. Es que mire, ve, estoy en curso SQL y le estoy ejecutando la instrucción set offline. Ok, ¿cómo se corrige eso? Entonces vamos a venir, vamos a movernos hacia master. Puedo hacerlo con esta instrucción si es que lo estuviese haciendo desde algún script ya pregrabado. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a decir acá, fíjate, le vamos a decir acá, bueno, movámonos hacia master. Movámonos hacia master. Lo pude haber hecho desde arriba también, ¿verdad? Aquí solo para dejarlo guardado. Me voy a mover hacia master, lo ejecuto. Acá se movió hacia master y luego la curso SQL la mando. Entonces, se fija, se ha completado, pero quiero que observe algo. ¿Qué pasa si vengo yo acá? Mire cómo estoy ahora. La base de datos se ve activa, pero si me vengo a base de datos y le digo refrescar, la base de datos pasó a no tener conexión, ¿verdad? Entonces, la base de datos la dejamos fuera de línea, ¿verdad? Base de datos fuera de línea. Y Osman, ¿y cómo la volvemos para que quede dentro de línea nuevamente? Bueno, como estamos en master, entonces la vamos a volver en línea y es simplemente cambiarle el parámetro y decirle online. Vamos a tirarla online. Se fija, esto del SQL es como un juguetito, ¿verdad? Así como cuando estamos jugando en la PlayStation, la base de datos es un juguete con muchas operaciones que vamos aprendiendo nosotros a través del SQL. Entonces, para finalizar con el tema, hay dos cosas más que les quiero enseñar con respecto. Ojo, porque estamos aprendiendo DDL, fíjese bien lo que estamos aprendiendo DDL sobre base de datos, pero ya vamos a pasar a DDL para poder continuar con el modelo, porque todavía no creamos tablas, no creamos campos, no creamos relaciones, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Entonces, mira, vamos a venir acá, creo que esto lo teníamos con comentario, así que lo vamos a contraer un poco. Esto es para inhabilitar los datos. Si gustan, yo después les comparto este archivo, ¿no? Este archivo que ven acá, por si no lo han ido tomando nota, yo después se los comparto para que lo tengan dentro de sus apuntes. ¿Okay? Estadísticas. Resulta que más adelante, dicen ustedes, fíjense que nosotros queremos aprender a hacer tuning. Siempre acuérdense esa palabra de tuning porque dice, mira, este man anda bien tuneadito el carro. O hay otra frase que, hey, mira, tal persona está bien tuneado. Es del argot popular, ¿verdad? Entonces, acuérdense, tuning viene de ahí, significa optimizado. Por ahí ustedes pidieron un tema de optimización de consultas para mejores rendimientos. Pero resulta eso. Miren, para que nosotros podamos tener una optimización de consultas, debemos de tener estadísticas para poder explicar que el plan de funcionamiento de ejecución de la consulta sea el óptimo. Necesitamos tener estadísticas guardadas y son estadísticas de mejores caminos para llegar a un dato, estadísticas de cuáles son los índices que se deberían de seguir para que la consulta sea exitosa. Entonces, nosotros vamos a habilitar aquí, sería habilitar
estadísticas. Esto es lo que permite, el tener las estadísticas habilitadas sobre una base de datos, me permite que las consultas sean efectivas y sean rápidas. Recordándole siempre que estas instrucciones que estamos aprendiendo son más de DBA, pero necesitamos saber de dónde viene todo eso que la gente de TI me está pasando. Esto es lo que hizo, fue este comando, lo que ejecutó. Estas instrucciones que ustedes ven, las hace el DBA o los DBA de su organización, se encargan de hacerlo, o si tienen alguna empresa que les dé soporte, es lo que se encargaría de hacerlo. ¿Cómo sería la de las estadísticas? Alter Database, le vamos a poner nuevamente curso SQL, y dentro de curso SQL, entonces le diríamos aquí vamos a poner aquí, auto create statistics, aquí, auto create statistics, de acá, ahí está, auto create statistics. ¿Qué es lo que hace este tipo de instrucción? El auto create statistics, así es, on, lo vamos a setear en on. Vamos a setear en on. Ok, ¿qué es lo que hace este comando, el auto create statistics? Lo que hace es pasarlo a on. Este tipo de instrucción es que auto create statistics. No, pero sí es. Bueno, me está marcando como incorrecto, pero creo que debería de estar. Vamos a ver. Auto create statistics. Set, me hace falta el set. Ahí sí. Entonces, ahí sí está. Lo que le estoy diciendo en este caso es que cada vez que yo haga algo, haga un insert, haga un update, haga un delete sobre la información, se vayan creando estadísticas informativas que me permitan mostrar los mejores caminos para los planes de ejecución de información. ¿Ok? Continuemos. Puedo tenerlo en on o puedo tenerlo en off. Cualquiera de los dos. Puedo tenerlo en on o puedo tenerlo en off. Y para terminar, entonces, un comando, les digo, sumamente delicado, que es borrar toda la base de datos. Borrar base de datos, yo no lo voy a ejecutar tampoco, solo les lo voy a mostrar. Borrar base de datos. Y en el borrar base de datos, entonces sería un drop database. Y en este caso estaríamos hablando de, creo que ya la tengo activa esta, ¿verdad? Vamos a ver si ya está activa. Entonces le vamos a llamar curso SQL, esta que está. ¿Bien? Esta instrucción que no voy a ejecutar ahora, pero es sumamente delicada. Es como ustedes tienen su base de datos de la organización, debe tener algún nombre en particular, y que le digan drop database. Por esa razón, ¿verdad? Por esa razón es que no tenían permiso de create tampoco, porque tampoco han de tener para drop o para alter. Estos alters son delicados porque son configuraciones, como les dije, que solo un DBA. Pero lo que quería que aprendieran es create, alter y drop, en este caso solamente sobre base de datos. Pero ustedes se van a dar cuenta que todo el dominio, ¿verdad? Todas las estructuras que están asociadas, dentro del gestor de base de datos, se pueden manipular con create, alter y drop. Es más, para que nosotros podamos continuar con esto, entonces, el siguiente elemento, si me quedo en este modelo, el siguiente elemento son las tablas. Ya manipulé la base de datos, que es el externo, y le vamos a poner en color verde, otro recuadro. Este verdecito fue el que ya estuvimos manipulando. Sí, ¿verdad? La base de datos como tal. Vámonos a las tablas, ¿verdad? Las tablas son la estructura más importante. Entonces, en el caso de las tablas, vamos a venir y vamos a continuar aprendiendo SQL. Aquí ya empezamos a ver elementos que a ustedes sí les interesan, porque seguramente, miren, hablando de roles y perfiles, que les voy a enseñar más adelante cómo desde SQL puedo crear mis propios roles y perfiles. Es decir, que crees el usuario Juan Vallecillo, por ejemplo, que está por acá. Crees el usuario J Vallecillo y J Vallecillo va a tener este rol. Y ese rol no puede crear tablas. Solamente puede consultar qué tablas y le doy permiso a qué tablas son las que puede consultar. De las 5,000 tablas que tengo, puede ser que a Juan Vallecillo solamente le dé permiso para 5 tablas, ¿verdad? Entonces ahí les voy a enseñar las instrucciones SQL para dar permiso, instrucción SQL para crear roles, instrucción SQL para crear perfiles y instrucción SQL para dar el permiso como tal, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante y eso es roles sobre la base de datos como tal. Pero entonces sigamos a la siguiente instrucción que es sumamente importante y es
Vamos a poner ahí entonces el comentario. Crear una tabla. Crear una tabla. Vamos a empezar, vamos a crear la tabla, por ejemplo, la de vendedores. Entonces, ¿cómo se crea la tabla? Sencillo. Voy otra vez al comando create, pero ya no digo create database, porque ya no es una base de datos la que voy a crear, sino que le digo create table. Entonces, en este caso, le voy a decir, vamos a primero escribir esta instrucción y después yo les voy a hablar de los tipos de datos. Cuando creo la tabla, yo digo, una tabla que es como un libro de Excel. En un libro de Excel tiene el nombre del libro y lo siguiente es tener columnas. Entonces yo le digo, créeme la tabla que se llame vendedores. Voy a crear mi tabla de vendedores. Yo le digo, y entonces abro paréntesis y cierro paréntesis. Fíjese que ahora estoy trabajando en master, pero digo, yo no quiero irme a crear una tabla en master. Puedo decirle, hacer un use go o venirme a la parte superior y decirle, quiero crear una tabla, pero ¿en qué base de datos? En el curso que estamos tomando nosotros, en el curso de SQL, allí quiero crear la tabla. Y este es el punto de partida. Entonces resulta que la gente de IT hoy por hoy les ha dicho, aquí está tu tabla de clientes ya con datos, aquí está tu tabla de factura ya con datos. Pero ¿cómo las creó IT? ¿Cómo llegó IT a tener estas tablas? Entonces vino y dijo, creémonos la tabla de vendedores. Este fue el principio, cuando se creó la estructura base. Creemos la tabla de vendedores y en esta tabla de vendedores empezaron a decir, bueno, pongámosle un código de vendedor, pongámosle un código de vendedor y el código de vendedor va a ser un número entero. Y también pongámosle un nombre y el nombre va a ser un varchar 2, un varchar. Y el nombre va a ser un varchar un nombre grande, podemos decir 255 caracteres. ¿Okay? Miren qué interesante. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Al momento de crearme una tabla, entonces estoy diciendo, créese una tabla. ¿La tabla cómo se va a llamar? Vendedores. ¿Y qué columnas va a tener? Va a tener un código numérico llamado código. Y va a tener otra columna llamada nombre, que es una cadena de caracteres que va a soportar hasta 255. Fíjate que voy a ejecutar esta instrucción, recordándoles que estamos estudiando instrucciones DDL, create, alter y drop. Irreversibles. Una vez que yo le dije create table, no hay control Z y me va a borrar la tabla. La tabla ya está creada. Hay otros caminos para poder borrarla que lo vamos a aprender, pero la tabla ya está creada. Para eso existe el drop más adelante. Fíjate, voy a ejecutar esta consulta. Si ustedes ven la tabla, la base de datos SQL Server, hoy por hoy, pues no tiene ninguna tabla, ¿verdad? Si no tiene tablas ni externas ni demás. Entonces voy a contraer, voy a ejecutar esta consulta. Entonces me dice que se fueron completados exitosamente. Si refresco, puedo posicionarme sobre base de datos o sea, la base de datos específica y darle refresh. Y en este caso, al expandirlo y al irme a las tablas, si se fijan dentro de las tablas, me ha creado una tabla que se llama vendedores, ¿no? Dentro de las tablas tengo la tabla de vendedores. Si expando la tabla de vendedores, entonces me dice que también esa tabla tiene columnas. Miren qué interesante. Creo que todos lo están captando ahí. Tiene columna y me dice, tiene la columna código, que es un entero nulo. ¿Qué significa que sea un entero nulo? O sea que me permite tener valores nulos. Ah, pero ¿qué pasa si yo lo quiero restringir? Ya vamos a aprender cómo crear restricciones. Ya vamos a aprender cómo crear llaves primarias y ya vamos a aprender también cómo decirle, esta columna soporta nulos o no soporta nulos, ¿verdad? Si recuerda que esto es previo al DML como tal. Pero si se fija, pues ya está creada bajo los parámetros que nosotros establecimos. Pero usted en este momento seguramente me va a preguntar, ¿entendería, Osman, que el código es un número entero? Y entendería también que el nombre es una cadena de caracteres de tamaño 255. Pero su pregunta puede venir orientada en, Osman, ¿qué otros tipos de datos podríamos tener? Entonces, fíjense, vamos a ponerle ahí un comentario nuevo y vamos a hablar de tipos de datos. El SQL Server como tal maneja muchos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, puedo tener un char. ¿Qué significa un char? Un char es un tipo de datos, lo vamos a poner acá de comentario, es un tipo de datos de ancho fijo. Tipo de caracteres, tipo de caracteres de tamaño fijo. ¿Ok? 5 caracteres, 10 caracteres, pero son un tamaño fijo, pero es como decir, siempre esos caracteres son los mismos, son 5 caracteres. No son menos, no son más, es un tamaño fijo siempre. Ahí vamos a usar un tipo char. El varchar 2, lo que almacena son vamos a utilizar, perdón, un varchar, el segundo tipo, un varchar. Y vamos a decir que el varchar almacena alfanuméricos de ancho variable. ¿Ok?
o caracteres o alfanuméricos, como quieran llamarlo, alfanuméricos de tamaño variable, como lo que usamos ahora, porque yo puedo tener, una persona se puede llamar Juan y otra persona se puede llamar Emperatriz. Juan y Emperatriz son dos anchos totalmente distintos. Entonces, un varchar me conviene para ese tipo. Y ojo, porque el varchar lo que almacena son alfanuméricos, no así los textos. Por ejemplo, si yo ya necesito llevar otro tipo de elementos o caracteres especiales, entonces lo puedo hacer con un tipo text. Y el tipo text almacena datos texto, ¿verdad? Aquí, datos de texto, incluyendo caracteres especiales, ¿verdad? Datos de texto. También podemos encontrar otro que se llama vamos a usar el envarchar. El envarchar. Entonces, el envarchar, este es un tema más de memoria, porque usted me puede preguntar, Osman, ¿cuál es la diferencia entre entre el varchar y el envarchar? Ya lo explico. Entonces, también, el envarchar es un tipo alfanumérico de memoria precisa. De memoria, creo que es aquí, de memoria precisa. ¿Qué significa esto? Porque se estará preguntando ahora, ¿qué pasa, Osman? ¿Cuál es la diferencia? Usted me dice, Osman, cuando creamos la tabla vendedores, usted dijo que el nombre era varchar. ¿Cuál era la diferencia entre que yo le hubiese puesto que el nombre era nvarchar? La diferencia es en memoria. Por ejemplo, si yo digo, mire lo que estoy diciendo, si yo digo, el nombre es un varchar de 255, aunque el tamaño soporta tamaños variables, pero en memoria, por cada persona siempre deja reservado los 255 caracteres, aunque no los ocupe todos, siempre los deja reservados. El nvarchar no, porque el nvarchar, si solamente ocupó 5, en memoria si solo se llamaba Osman, que es de 5 caracteres, entonces el tamaño en memoria no fueron los 255, sino que fueron solamente 5. Es recomendable, si nosotros tenemos limitaciones con respecto al espacio, como DBAs, cuando estamos creando las estructuras, como DBAs nosotros debemos de tener el cuidado de declarar las variables como varchar, porque nos va a facilitar administrar mejor nuestro almacenamiento secundario. ¿Okay? También nosotros podemos encontrar tipos como el bit, por acá, tipos como el bit que almacena, sería 0 y 1, ¿verdad? Son valores binarios. También podemos tener un big int. Un big int. Y Osman, ¿cuál es la diferencia entre un int y un big int? El espacio, ¿verdad? Es el espacio que se reserva. Un big int es el más grande que se puede reservar para poder almacenar hasta trillones, si es posible, ¿verdad? Entonces tenemos, es un entero con un espacio reservado mucho mayor. Entero con bastante espacio en memoria. De repente los números son demasiado grandes, entero, perdón. Entero. Ahí está. Entero con bastante espacio en memoria. Ok, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar también decimal. Si es que necesitamos almacenar valores decimales, podemos encontrar también tipo money, para almacenar moneda, si yo quiero el valor con toda la letra de moneda, o también podemos tener floats. Son como de los tipos más comunes al momento de crear tablas, porque cuando se crean las estructuras ok, deberíamos definir nosotros qué tipo de datos vamos a poner. En el transcurso de esta capacitación vamos a ir viendo distintos tipos de datos. Pero bien, hablando de DDL, volvamos al DDL, por ejemplo, ¿qué pasa si viene alguien de ustedes y me dice, fíjese Osman que el nombre, un nombre de 255 letras es demasiado grande? ¿Qué pasa si yo quiero modificar la estructura de la tabla y yo quiero modificarla, en este caso, cambiándole el tamaño del nombre y pasando a que ese nombre, en vez de que tenga 255, sea de 150? Entonces, volvemos acá. Vamos a decirle modificar tamaño de una columna de la tabla. A puro SQL. ¿Cómo se llama nuestro curso? SQL. Bueno, hagámoslo puro SQL. ¿Cómo le modificamos el tamaño a una columna de una tabla? Ok. Alter table, no, aquí no es alter database, ¿verdad? Voy a modificar una tabla. Estoy conectado al curso SQL y le vamos a decir alter table, ¿qué tabla? Vendedores
Y vamos a decir, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a hacerle un alter column, ¿verdad? Vamos a darle un alter column. ¿Cómo se llamaba la columna? La columna nombre. ¿Y qué es lo que le vamos a cambiar? La vamos a pasar a un varchar de 150. Mira qué interesante, ¿verdad? El SQL lleva una lógica, ¿verdad? Entonces dice, modifique la tabla de vendedores, modifiquemos la columna nombre y en este caso pasémosla a un varchar de 150 porque la teníamos en cuenta en 256. El comando se ha ejecutado correctamente. Y si se fijan, aquí antes estaba en 255, si vengo sobre la tabla y la refresco, entonces ahora en las columnas está de 150, está modificada. Pero ¿qué pasa si me dicen a mí, si lo que quiero cambiar no es el tamaño, sino que lo que quiero cambiarle es el tipo? Entonces acá, cambio de tipo. Fíjense bien, ¿qué pasa si lo que quiero hacer es un cambio? Si lo que quiero hacer es un cambio de tipo. En este caso, entonces nosotros le vamos a decir alter table. Esto un poco, ahí está. Vamos a decirle alter table. ¿Qué tabla? La tabla de vendedores. Y debajo de la tabla de vendedores, entonces le vamos a decir, dijimos que lo que queríamos cambiarle era un tipo. Entonces le vamos a decir alter column, alter, alter column. Y en el alter column le vamos a decir que el código, en vez de que fuera un int, lo vamos a pasar a un big int. Le vamos a pasar, le vamos a cambiar el tipo como tal, es muy parecido. Inclusive me permite cambiarlo de tipo de todo, ¿ok? Osman, la tabla ya estaba creada, ya teníamos información en la tabla, ¿ah? Ya teníamos, perdón, ya, perdón, tengo un mensaje acá que no había revisado. Eh, Se escucha entrecortado. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Creo que mi velocidad es suficiente, pero hasta ahora vi que tengo un mensaje de Patrick que dice que me escucha entrecortado. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, sí, le escuchamos. Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Ah, ok, gracias. Gracias por ahí. Por ahí. Bien, continuemos. Sí, sí se escucha bien, ya, confirma. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si venimos nosotros? Ok, ya le cambiamos el tipo. Fíjese, Oman, que creamos la tabla de vendedores. Estamos acá. Esta es mi tabla de vendedores. Fíjese que ya la teníamos creada, pero se nos olvidó ponerle una columna. Y ya tenemos datos. Ya tenemos a Juan, a Pedro, a María. Ya tenemos información en la tabla. Pero no le pusimos el apellido, lo dejamos solo con el nombre. ¿Se puede modificar? Y la respuesta es sí. Sí se puede modificar. Entonces, miren, en ese caso, yo voy a venir y lo que voy a hacer ya es distinto, porque no es que no es de las existentes, voy a cambiar algo. Entonces, vamos a decir agregar una columna. ¿Qué pasa? Inclusive tenemos la tabla y no solo tenemos la tabla, sino que ya tiene información. Entonces nosotros le vamos a decir alter, fíjese, sigo jugando con el alter. Mire cómo usted se le tiene que ir calando el SQL. Ok, si voy a modificar una tabla, alter table. Voy a modificar una base de datos, alter database. Voy a modificar un trigger, alter trigger. Y después conocer cuáles son los parámetros de trigger. Voy a modificar una vista, alter view. Ya les voy a enseñar un documentito ahí donde hay un montón de alters y un montón de creates. Porque esta es como la puntita de lanza. Estamos empezando con bases de datos y con tablas y con estos comandos básicos, pero eso va ampliando, ampliando, ampliando. Y es importante para nosotros poder dominar esto para lo que sigue. Entonces, alter table, volvemos a la tabla de vendedores. Y en este caso, ya no va a ser un alter column, sino que sería un add. Lo que quiero es adicionar una columna, entonces le digo add, pero en este caso ni siquiera le voy a decir column, solo le voy a decir add, apellido, es lo que quiero adicionar, y pienso, ¿y el apellido cómo va a quedar? Entonces, ok, el apellido va a ser un varchar, mire qué interesante saber los tipos que hay, porque le voy a decir, ok, el apellido va a ser un varchar, y ese varchar lo vamos a dejar de 255. ¿Okay? En este escenario estamos a la tabla ya existente, creo que a alguien se le habilitó el micrófono, déjenme ver, déjenme ver por acá. Ah, ok, gracias. A Sadie creo que tiene habilitado el micrófono. Se lo voy a apagar. Okay, gracias. Bien, volvamos. Entonces, les decía, voy a agregarle, miren mi tabla en este momento. La tabla se llama vendedores, tiene código, tiene nombre, no tiene apellido. Ah, ok, ejecutemos la instrucción. Ejecutamos esta instrucción de acá. Me dice el comando se ha completado. Vengo a mi árbol. Le dije, el árbol es la parte clave para poder trabajar esta parte. Vengo al árbol, clic derecho, acá. Estoy en la tabla de vendedores, refrescar.
y me vengo a las columnas y ahora ya tengo apellido. Entonces yo puedo agregarle cuantas columnas quiero. Si ya está creada, inclusive podía tener datos y aún teniendo datos, entonces le adicionamos. Pero aquí se viene algo interesante porque para poder crear un modelo, volvamos a la base. El día de ayer dijimos, bueno, aprendamos conceptos básicos de base de datos. Uno, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto. Volvamos a esta imagen. Esta imagen debemos tener en memoria. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados entre sí que tienen un sentido implícito. Entonces, nosotros, para poder ir haciendo sentido, miren acá, piensen en esto, vamos a crear una segunda tabla. Porque yo en el país tengo vendedores, Pedro, Juan, María, pero Pedro, Juan, María deberían estar en alguna región. Entonces vamos a crearnos también una tabla de regiones. Vamos a crearnos por acá, esto no lo voy a anotar porque ya lo habíamos hecho, pero entonces vamos a decirle create table, vamos a crear una segunda tabla que se llame regiones. Fíjese bien, voy a crearme una segunda tabla que se llame regiones y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, fíjate lo que voy a decir que una región, vamos a decir acá, tiene un ID de región. Vamos a decir que tiene un ID de región y también voy a decirle que el ID de región va a ser un entero y voy a crearme también un nombre de la región y la nombre de región va a ser un varchar de 255, pongámosle, por si es muy grande, varchar de 255 y vamos a cerrar paréntesis. Fíjate, vamos a crear, ya ahora tengo dos tablas y vamos a darle ejecutar. Ya no tengo una, tengo dos. De hecho, voy a refrescar la base de datos, clic derecho, refrescar, y ahora tengo dos tablas, regiones y vendedores. Y usted se estará preguntando, Osman, ¿y puedo ver? Oiga bien esta pregunta, esto es muy importante, apúntelo si quiere. Osman, este modelo que usted me está mandando aquí, ¿puedo verlo en el SQL Server? Y la respuesta es sí. Mire lo que va a hacer ahora. Entonces, anotemos por ahí, dentro de nuestros comentarios, ya está creada la tabla de región. Entonces, ponga ahí de comentario, crear diagrama ER de la base de datos. Esto es fundamental. Nosotros, fíjese, yo tengo acá en sus apuntes, dice, yo soy analista, infocontrol, analista de comportamiento, gestión de medidas. Aquí estoy viendo los apuntes de lo que ustedes me dijeron ayer. Nosotros no podemos hacer análisis si no conocemos el modelo. ¿Cómo voy a hacer un análisis si yo no conozco el modelo de datos? ¿Qué se relaciona con qué y por qué campos? Entonces, mire, acá en el apunte vamos a decir cómo crear el diagrama, el modelo, ¿verdad? El diagrama ER, que es el modelo relacional de datos. Entonces, miren lo que va a hacer. Se va a venir, fíjense aquí, se va a venir sobre la base de datos que dice curso SQL. Se va a venir ahí sobre la base de datos que dice curso SQL. Ahí hay una carpeta que dice diagrama de la base de datos. Y ahí le va a dar clic derecho. Fíjense bien, sobre la base de datos curso SQL, sobre la carpeta que dice diagrama de base de datos, clic derecho y ahí hay una opción que dice nuevo diagrama de base de datos. Nuevo diagrama de base de datos. Démosle clic ahí sobre nuevo diagrama de base de datos. Entonces, inmediatamente me lanza una advertencia y me dice, esta base de datos no tiene objetos necesarios para diagramar. Deseo crear un objeto de tipo diagrama y le digo sí, sí quiero crearlo. Entonces viene inmediatamente, mira lo que hizo. Aquí tengo mi script, observe, aquí tengo el script en el que estoy trabajando la clase el día de hoy y me ha abierto una nueva pestaña de tipo diagrama. Y me dice, ¿qué tablas deseo? Porque puedo diagramar todas las tablas o puedo diagramar solo ciertas tablas. Entonces yo le voy a decir, quiero diagramar y oprimo la tecla control. Quiero diagramar vendedores, control y regiones. Le digo, agréguelas al diagrama y luego le digo cerrar. Mira lo que ha ocurrido. Lo que yo estaba haciendo en Paint, mira lo que tengo en pantalla, lo que yo estaba haciendo en Paint, este modelo relacional de datos, ya no necesito hacerlo en Paint. ¿Por qué no necesito hacerlo en Paint? Porque lo estoy diagramando dentro de la herramienta. Fíjese que con puro SQL he creado regiones, he creado vendedores, pero aquí es donde se vienen los conceptos importantes para ir amarrando el modelo
a cómo voy a trabajar sobre la data. Entonces, miren, el modelo dice está constituido de tablas, estas tablas que vemos acá. Ah, perdón, y acá solo el comentario nada más, que lo dejé pendiente. Dice crear diagrama R, entonces por ahí vamos a ponerle, en múltiple línea lo vamos a poner entonces, en múltiple línea, solo para que ustedes lo tengan nota. Entonces decimos clic derecho sobre la carpeta, clic derecho sobre la carpeta diagrama de base de datos, que es esta de acá, ¿verdad? Eso fue lo primero que hicimos. Enter. Y lo segundo que hicimos, una vez que le dimos clic derecho, nuevo diagrama, y una vez que le dimos nuevo diagrama, seleccionamos, una vez que le dimos nuevo diagrama, seleccionamos las tablas a diagramar. Seleccionamos las tablas a diagramar, seleccionamos las tablas a diagramar, y si se fijan ahí nosotros, cuando le dimos aquí diagrama, seleccionamos las tablas, agregar, este lo voy a cerrar. Le dijimos agregar, y de ahí cerrar. Listo. Esas son las formas. Y si se fijan, caímos en este diagrama de acá. Entonces, este diagrama lo que me va a decir es cómo están relacionadas esas tablas. Pero, entonces, elementos importantes de un modelo. Las tablas, los campos de las tablas y las relaciones. Pero entonces usted está pensando ahorita, Osman, pero mire que no están relacionados. ¿Cómo se van a relacionar? Vamos a hacerlo ahora. Vamos para allá. ¿Cómo se relacionan? Entonces, vamos a venir al query para ir viendo cómo ese diagrama cambia. De hecho, este diagrama lo voy a cerrar, lo voy a guardar. Aquí me va a quedar guardado, lo vamos a decir que como diagrama 0. Y acá, si ustedes se fijan, ahí quedó guardado el diagrama 0, por si lo quiero ver más adelante o actualizarlo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a venir y voy a seguir escribiendo instrucciones para que eso pueda tener un sentido, para que el diagrama tenga sentido como tal. Entonces, número 1, vamos a aprender a ponerle llave a las tablas. ¿Qué significa ponerle llave? Las llaves existen dos tipos de llave. Una que se conoce como llave primaria y otra que se conoce como llave foránea. Voy a abrir el diagrama. No, y en este diagrama no puedo todavía, perdón. Voy a venirme acá a la imagen. Si se fijan, estas dos tablas están relacionadas. Pero yo dije, cada tabla del modelo debería de tener una llave. Si yo estoy en la tabla de vendedores, debería tener una llave que sea el código de vendedor, que es un número único. Piensa en sus números únicos y esas son sus llaves. Su número de identidad, esa es única. O sea, esa es una llave dentro del registro de las personas. Su número de teléfono, ese es único. Es porque eso es una llave dentro de Claro. Su número de cuenta, ese es un código único. O sea que esa es una llave dentro de la tabla de cuentas bancarias de BAC o de Ficosa o de cualquier base de datos de esa. Y así sucesivamente. La llave primaria es una columna que identifica de manera única a cada registro de la tabla. Y lo mejor que podemos tomar de ejemplo nosotros es el número de identidad. Como hondureños tenemos un número de identidad único, es nuestra llave primaria dentro del Registro Nacional de las Personas en la tabla de hondureños. Pero el punto aquí es, Osman, si yo estoy creando el modelo, ¿cómo le digo cuál es su llave primaria? Porque si yo lo reviso ahora, no tienen, si yo reviso el modelo, no tienen llave primaria, pero los campos ya están. El ID de región va a ser la llave primaria de las regiones. El código de vendedor va a ser la llave primaria de los vendedores. ¿Cómo lo creo? Bueno, aprendamos SQL. Entonces, en SQL le vamos a poner acá de comentario cómo crear la llave primaria. Vamos a ponerle acá, crear llave primaria, o llave única. Y dije que hay dos tipos de llave primaria y llave foránea. Después explico la foránea. La llave primaria la puedo hacer tan sencilla como esto. SQL, volvamos a aprender SQL. Nosotros nos vamos a volver expertos en SQL, ¿cierto? Entonces, volvámonos expertos. Alter table, debo modificar qué tabla. Voy a comenzar con vendedores. Y debo crearle esa llave. Lo voy a hacer de dos maneras. Y después voy a explicar cuál es la mejor de las dos. Entonces yo voy a venir acá y la primera manera le vamos a decir add constraint. Ahí está. Voy a agregar una restricción, add constraint. Le vamos a poner un nombre a esa restricción. Le vamos a poner, código. Y vamos a decir que lo vamos a poner unique. Y lo que va a tener de unique es el código. Esto es una llave primaria porque
¿qué estoy diciendo acá en un buen español? ¿O qué estoy diciendo si lo veo en un lenguaje humano? Estoy diciendo, mire, ya tenemos la tabla de vendedores. ¿Ok? Acá tenemos nosotros nuestra tabla de vendedores, esta que está acá. Y esta tabla tiene columnas, código, nombre y apellido. Pero lo que le estoy diciendo es, ojo, la tabla en la columna código, esta de acá, la columna código tiene una restricción y es que su valor es único. O sea, si cuando llenemos la información ya pusimos el número 100 y yo quiero volver a agregar otro número 100, me va a decir, esta tabla tiene restricción. El código solamente aparece una vez. Veamos, ejecutemos la instrucción. Mira lo que ocurre cuando ejecuto la instrucción. Se ha completado exitosamente. Voy a venir, mire, claves no habían, ¿verdad? Miren, ahí está, ya se lo refresco. Entonces me dice, ya tiene una clave que es el UK código. Voy a venir y voy a borrar este diagrama. Lo voy a generar nuevamente. Lo voy a borrar, voy a venir y lo voy a generar nuevamente. De la tabla regiones y vendedores, voy a agregar, voy a cerrar. Y si se fija, acá todavía el código de vendedor no me aparece marcado como llave primaria. Usted me va a decir, hombre, pero usted me dijo que lo iba a crear como llave primaria, pero todavía no me aparece una llavecita que me diga que es una llave primaria. Esta es una forma de crear llave primaria porque al decir que un campo es único, es llave primaria. Ah, bueno, pero no en este caso no lo hicimos de esa manera. Vamos a hacer entonces, como no me aparece como llave primaria, le voy a decir que no lo guarde. Entonces, ¿por qué no se considera una llave? Bueno, si es una llave primaria, pero débil, porque cuando lo hacemos por constraint, el código puede ser nulo. Entonces, bueno, voy a borrarlo. ¿Cómo puedo borrar una restricción de este tipo? Entonces le vamos a decir alter table, volvamos a aprender SQL. Entonces le vamos a decir alter table vendedores, drop, vamos a borrar, ¿verdad? Drop constraint y le vamos a decir que nos borre esta restricción de acá. O sea que ahora los códigos de vendedor ya se van a poder repetir. O sea, voy a poder repetir 100 muchas veces, no va a haber problema. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo ejecuto. Drop constraint. Sí, vendedores. Acá. Ahí sí. Ejecuto. Ahí está. Entonces, esto me tiene que desaparecer. Vamos a actualizar y ya no tengo constraint. Era una forma de poner llave, pero no la correcta. ¿Cómo se pone la llave? Esta es la primera forma, esta que tengo acá. Sería la forma, esa es la forma 1. Vámonos a una forma 2. ¿Cómo puedo agregar una restricción? En este caso, ¿cómo puedo agregar una restricción? Y lo vamos a hacer entonces a través de un primary key. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer primero, la diferencia entre el unique y el primary key es que el unique permite nulos y el primary key no permite nulos. Ahí ni siquiera nulos pueden haber. Entonces es una llave más estricta. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle que el campo código no permite nulos. Eso es lo primero. Entonces le vamos a decir alter table vendedores y le vamos a decir alter column alter table vendedores, alter column, y en este alter column le vamos a decir que el código, vamos a decirle acá, que el código, que es un varchar 2, un varchar, perdón, de 150 lo tenemos, de 150, pero le vamos a decir not null. O sea, le vamos a decir que ese campo de código no soporta nulos. Eso es lo primero. Vamos a decir que no soporta nulos. Mira, inmediatamente cambió y me dijo, código es un begin, perdón, necesito refrescar acá, y no soporta nulos. Eso es lo primero. Cuando lo hacíamos con unique key, aquí soporta nulos, pero lo primero que hay que decirle, ok, no soporta nulos. Y ahora vamos a crear el primary key. ¿Cómo se crea el primary key? Le vamos a decir alter table, y le vamos a decir que es mi tabla de vendedores. Ya estamos por terminar. Alter table de vendedores. Y en ese alter table de vendedores, entonces le vamos a decir add constraint. Fíjate lo que vamos a hacer. Add constraint. Ahí está. Add constraint. A esta llave la vamos a llamar PK código y le vamos a decir que es el primary key. Y ese primary key lo va a ser basado
en el código. Esto es muy distinto. Es una segunda forma de crear llave primaria, diciéndole, mira, la columna código es llave primaria, o sea, ese no se repite, pero adicionalmente a que no se repita, no soporta valores nulos. Entonces, crear llave primaria por primary key es más robusto. Vamos a ejecutarlo. Se ejecutó correctamente. Mire lo que ocurre ahora. Si actualizo, ¿verdad? Si actualizo esto, vamos a actualizar. Ya lo he ejecutado. Dentro de las claves, ahí está PK, pero mire que